Mis padres confiaron en una chica manipuladora en lugar de mi hermano. Años después, escapé de su hogar tóxico para reunirme con él y luché por una nueva vida. Todo comenzó cuando tenía 9 años. Vivíamos en una pequeña ciudad de Estados Unidos, en una casa modesta, pero acogedora. Mi hermano mayor tenía 18 años y estaba en su último año de secundaria. Mi hermana, que estaba en la universidad, trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos. Mis padres no eran perfectos, pero en general éramos una familia funcional, o al menos eso creía. Mi hermano era mi héroe. Siempre estaba ahí para cuidarme, jugar conmigo, ayudarme con mis tareas. Era como una especie de faro en mi vida. Nunca pensé que lo perdería de la manera en que lo hice. Todo comenzó una tarde como cualquier otra. Estaba saliendo de la escuela y como siempre, esperaba a mi hermano. Él nunca se atrasaba, siempre estaba ahí a la misma hora para llevarme a casa. Pero ese día no llegó. Me quedé esperando, mirando hacia la calle, convencido de que en cualquier momento aparecería. Después de una hora, mi hermana llegó apresurada. Había algo raro en su expresión, pero cuando le pregunté por mi hermano, solo dijo, «Vamos a casa, te lo explicaré después». Al llegar a casa, algo estaba mal. Podía escuchar los gritos de mis padres desde afuera. Apenas cruzamos la puerta, vi a mi hermano en el suelo, cubierto de sangre, con el rostro lleno de golpes y moretones. Mi padre estaba gritando y lanzando objetos hacia él, mientras mi madre lo insultaba de formas que yo no entendía. La escena era irreal. Mi hermana me agarró de la mano y me llevó rápidamente al piso de arriba. Cerró la puerta del cuarto con llave y me dijo que no saliera por nada del mundo. «¿Qué está pasando?», pregunté con la voz temblorosa, pero ella no respondió. Solo me abrazó y me dijo, «Todo estará bien». Sabía que mentía. Esa noche no pude dormir. Los gritos continuaron por horas. La rabia en las voces de mis padres me asustaba más que cualquier otra cosa. Nunca los había visto tan fuera de control. Mi hermano no hacía ningún ruido. No sé si había perdido el conocimiento o simplemente se había rendido. Lloré hasta quedarme dormido. Al día siguiente, mi hermana me despertó temprano y me llevó a la casa de una vecina. «Quédate aquí por un rato», me dijo, con una mirada que no olvidaré jamás. Cuando volvió por mí unas horas después, me contó lo que había pasado. Una chica de la escuela de mi hermano lo había acusado de algo horrible, algo que, incluso siendo tan joven, entendí que era grave. Mis padres, sin escuchar su versión, creyeron cada palabra de esa chica. La rabia y la vergüenza los llevaron a un punto de no retorno. Cuando llegaron a casa después de hablar con la policía y la escuela, mi padre simplemente explotó. Dijo que mi hermano había deshonrado a la familia y comenzó a atacarlo física y verbalmente. Mi madre lo apoyó, gritando cosas que apenas podía procesar. Lo que nadie sabía en ese momento, pero que la policía descubrió después, era que la chica había mentido. Todo había sido un acto de venganza infantil porque mi hermano la había corregido frente a unos compañeros en la escuela. Ella, en su rabia, decidió inventar una historia y la llevó demasiado lejos. Se lo confesó a sus amigas en un mensaje de texto, riéndose de lo fácil que había sido manipular a todos. Pero para cuando la verdad salió a la luz, el daño ya estaba hecho. Mi hermano estaba hospitalizado con lesiones graves, costillas rotas, un brazo fracturado, y una lesión en la mandíbula que requirió cirugía. Pero lo peor no eran sus heridas físicas, sino el vacío en su mirada. Algo dentro de él se había roto, y no estaba seguro de si alguna vez se recuperaría. Cuando salió del hospital, tomó la decisión de no volver a casa. Se mudó con nuestros abuelos paternos, quienes apenas sabían lo que había ocurrido. Mis padres no solo no se disculparon, sino que continuaron justificando sus acciones, culpándolo por arruinar nuestra familia. En casa, todo cambió. El silencio se convirtió en la norma. Mi padre apenas hablaba y mi madre evitaba cualquier mención de lo ocurrido. Mi hermana hacía lo que podía para mantener un mínimo de normalidad, pero yo sabía que estaba al borde del colapso. Y yo solo quería a mi hermano de vuelta. Los días que siguieron al incidente se sintieron como un borrón. La casa estaba irreconocible, no solo por el silencio, sino también por el peso en el aire. Mi hermana intentaba hacer lo mejor que podía para que las cosas parecieran normales, pero no lo eran. Mi hermano seguía en el hospital, y mis padres eran casi como extraños. Se evitaban entre ellos y apenas hablaban conmigo o con mi hermana. A veces, sentía que no existíamos para ellos. Mi hermana, en un raro momento de calma, decidió que era hora de contarme toda la verdad. No estoy seguro de por qué lo hizo, tal vez porque yo insistía en preguntar o porque no podía seguir cargando sola con el peso de todo. Me sentó en el sofá de la sala, mientras el resto de la casa seguía sumida en un silencio inquietante. «Escucha, lo que te voy a decir no es fácil, pero ya no puedo seguir escondiéndotelo», comenzó. Respiró profundo, como si estuviera buscando la forma menos dolorosa de decirlo, pero no había forma de suavizarlo. Me explicó que una chica de la escuela había acusado a mi hermano de haberla agredido. Era una mentira, pero en ese momento, nadie sabía eso. La policía había sido llamada,
y los padres de la chica y los míos fueron llevados a la escuela para discutir el asunto. Mi hermano intentó explicar su lado, pero mis padres no lo escucharon. No quisieron escucharlo. Según ellos, si la chica lo decía, debía ser cierto. ¿Por qué no le creyeron?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Mi hermana se encogió de hombro. Supongo que porque es más fácil culpar que pensar que tu hijo podría ser inocente en algo tan grave, respondió, su voz llena de amargura. Lo que mi hermana me contó después me dejó aún más desconcertado. Al día siguiente del supuesto incidente, la policía ya tenía pruebas que contradecían la historia de la chica. Resulta que había confesado a unas amigas en una llamada que todo había sido inventado. Quería vengarse de mi hermano porque él la había dejado en evidencia frente a otros compañeros en clase, corrigiéndola durante una discusión. Pero las cosas se le habían salido de control. Alguien grabó parte de esa llamada y fue suficiente para que la policía la confrontara. Terminó confesándolo todo. Lo que había comenzado como una mentira infantil había escalado hasta destruirnos. Sin embargo, cuando mi hermana les explicó esto a mis padres, su reacción no fue la que esperábamos. Mi madre rompió en llanto, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza. ¿Cómo vamos a mirar a los vecinos después de esto?, preguntó, más preocupada por su reputación que por el estado de mi hermano. Mi padre, por otro lado, no dijo nada. Se quedó sentado en la mesa de la cocina, con una mirada vacía, como si la culpa no fuera suya. En el hospital, mi hermano estaba recuperándose físicamente, pero emocionalmente era otra historia. Tenía costillas rotas, un brazo enyesado y una mandíbula tan dañada que apenas podía hablar. Pero lo que más preocupaba a mi hermana era su mirada, vacía, como si ya no quedara nada dentro de él. Cuando lo visitamos por primera vez, no quiso ver a mis padres. Les dijo que no eran su familia, que no quería saber nada de ello. Mis padres intentaron justificar lo que habían hecho, pero mi hermano no quería escucharlos. Y, sinceramente, tampoco yo. Cuando mi hermano fue dado de alta, decidió no volver a casa. Se mudó con mis abuelos paternos, quienes apenas habían estado involucrados en nuestras vidas hasta ese momento. Cuando les contó todo lo que había pasado, se horrorizaron, pero lo aceptaron con los brazos abiertos. Él puso una orden de restricción contra mis padres, prohibiéndoles acercarse a él, y ellos, aunque con resentimiento, lo acataron. Mientras tanto, en casa, las cosas iban de mal en peor. Mis padres prácticamente dejaron de hablarme. Parecía que la culpa los había consumido, pero en lugar de reconocerla, simplemente me ignoraban. Mi hermana era mi único apoyo, pero yo podía ver cómo esto también la estaba afectando. Cada noche, hablábamos sobre lo que había pasado, y ella siempre terminaba llorando. Era como si todo su esfuerzo por mantenernos juntos estuviera siendo en vano. La relación con mi hermano era complicada. Lo visitábamos cada vez que podíamos, pero cada vez que lo veía, sentía que una parte de él se había perdido para siempre. Mi hermano, el chico que siempre hacía bromas y se reía de todo, ahora era alguien sombrío, lleno de dolor. Cada vez que intentaba abrazarlo, se tensaba, como si temiera que alguien más lo lastimara. La gota que colmó el vaso llegó unos meses después, en una reunión familiar. Mi padre, en un intento por salvar su reputación, les dijo a nuestros tíos y primos que mi hermano había dejado la escuela para meterse en el mundo de las drogas y que se había llevado el dinero que mis padres estaban ahorrando para mi universidad. Era una mentira descarada. Mi hermana y yo estábamos furiosas. Sabíamos que ese dinero ni siquiera era de mis padres. Mi hermano y mi hermana habían trabajado juntos durante años para ahorrar para mis estudios. Cuando escuchamos eso, mi hermana explotó y le dijo la verdad a todo. Los rostros de incredulidad y rabia entre los familiares fueron suficientes para que mis padres quedaran completamente aislados. Mi hermano seguía siendo el alma de nuestra familia, aunque ya no vivía con nosotros. Cuando nos despedíamos después de una visita, siempre me decía, algún día, saldrás de ahí. Mereces algo mejor. Esas palabras se quedaron conmigo, como una promesa. Sabía que eventualmente llegaría el día en que dejaría esa casa. Solo necesitaba encontrar el valor para hacerlo. El tiempo pasaba, pero la tensión en casa solo se hacía más fuerte. Mis padres no cambiaron, si acaso, se volvieron más distantes y fríos. Era como si hubieran decidido que mi hermano ya no existía y que mi hermana y yo éramos responsables de mantener en pie su mundo fracturado. Pero yo no podía soportarlo. Cada día, sentía más el peso del ambiente tóxico en el que vivía. Ver a mis padres ignorar lo que le habían hecho a mi hermano, mientras seguían actuando como si fueran las víctimas, me llenaba de una mezcla de rabia y tristeza. Mis únicos momentos de alivio eran cuando visitaba a mi hermano. Mi hermano seguía luchando con las consecuencias de aquel día. Las heridas físicas habían sanado, al menos en parte, pero su espíritu seguía roto. Cada vez que lo veía, notaba las cicatrices en su cuerpo y la tristeza en sus ojos. Intentaba mantenerse fuerte por mí, pero sabía que estaba sufriendo. Una tarde, mientras lo visitaba en casa de mis abuelos, me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: no te quedes ahí. Ese lugar te va a consumir.
Cuando estés listo, vente aquí conmigo. Siempre habrá un espacio para ti. Esas palabras se convirtieron en un mantra para mí. Pero escapar no era tan sencillo. Era menor de edad, y sabía que mis padres harían todo lo posible para retenerme. A pesar de que mi relación con ellos era prácticamente inexistente, ellos seguían viéndome como una extensión de su familia rota. No era por amor, era por control. Sabía que si quería salir de esa casa, tendría que planearlo bien. El momento llegó un día que nunca olvidaré. Mis padres estaban particularmente tensos esa semana. Se habían enterado de que mi hermano estaba intentando solicitar mi custodia, con el apoyo de mi hermana y de nuestros abuelos. La idea los enfureció, especialmente a mi madre. Ella lo veía como una traición. Primero él nos arruina la vida, y ahora quiere llevarse a mi hijo, repetía constantemente, como si hubiera sido mi hermano quien los traicionó y no al revés. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi madre rompió la calma con una amenaza. Si intentas irte con ese ingrato, haré que ambos se arrepientan. No dio detalles, pero su tono me dejó helado. Era la primera vez que decía algo tan directamente, y su mirada era aterradora. Fue en ese momento que supe que tenía que irme. El plan se formó en mi cabeza rápidamente. Esperé hasta que mis padres estuvieran distraídos un sábado por la mañana. Sabía que saldrían juntos para hacer las compras del supermercado y que estarían fuera al menos un par de horas. Aproveché ese tiempo para empacar una mochila con lo básico, algo de ropa, mis cuadernos, un par de recuerdos importantes y un poco de dinero que había estado ahorrando en secreto. Mi hermana sabía lo que estaba haciendo y me ayudó a organizarlo todo sin hacer ruido. Ten cuidado, me dijo, con lágrimas en los ojos. Sabes que siempre estaré aquí si necesitas algo. Cuando mis padres salieron, esperé unos minutos para asegurarme de que no regresarían de repente. Después, salí por la puerta trasera y corrí hacia la parada de autobús más cercana. Mi destino, la casa de mis abuelos, donde mi hermano vivía ahora. Durante el trayecto, no dejaba de mirar por la ventana, esperando no ver el auto de mis padres persiguiéndome. Mi corazón latía con fuerza, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Cuando llegué, mi abuela fue la primera en verme. Su rostro se iluminó al reconocerme, pero también noté la preocupación en sus ojos. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras me abrazaba. Le expliqué todo, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas. Mi hermano llegó minutos después y, al verme con la mochila, entendió de inmediato lo que había hecho. Al principio, me regañó. Esto fue peligroso, ¿qué tal si algo te hubiera pasado?, dijo, pero luego me abrazó con fuerza. Ya estás aquí, eso es lo importante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Pero mi alivio no duró mucho. Como era de esperar, mis padres se dieron cuenta rápidamente de mi ausencia. No tardaron en llamarme al celular, pero ignoré sus llamadas. No tenía nada que decirles. Sin embargo, su reacción fue mucho peor de lo que esperaba. A las pocas horas, llegaron a casa de mis abuelos. Tocaron la puerta con fuerza, gritando y exigiendo que los dejaran entrar. Mi abuelo salió a enfrentarlos, pidiéndoles que se fueran y recordándoles que había una orden de restricción contra ellos en relación con mi hermano. Pero mis padres no estaban dispuestos a escuchar. Mi madre comenzó a gritar que yo les pertenecía, que ellos eran mis padres y que nadie podía separarme de ellos. Mi padre, aunque más callado, tenía una expresión de rabia contenida que me puso los pelos de punta. Mi hermano estaba en su cuarto, pero al escuchar el alboroto, salió. Yo intenté detenerlo, pero me miró y dijo, no puedo seguir escondiéndome. Es hora de ponerles un alto. Bajó las escaleras con su bastón, cojeando, pero con una determinación que nunca había visto en él. Lo que ocurrió a continuación es algo que nunca olvidaré. Mi madre comenzó a gritarle, culpándolo de todo lo malo que había ocurrido en nuestras vidas. Mi hermano la dejó desahogarse, escuchando en silencio. Pero cuando ella terminó, él respondió con una calma aterradora, ustedes no me destruyeron. Lo intentaron, pero aquí estoy, de pie. Y ahora quieren arruinar la vida de él también. No lo permitiré. Si no se van, llamaré a la policía. Mis padres, al darse cuenta de que no tenían otra opción, finalmente se marcharon, pero no sin lanzar amenazas. Mi madre gritó desde el auto, esto no se queda así. Vas a arrepentirte. Mi hermano simplemente cerró la puerta y se sentó, exhalando profundamente. Esa fue la primera vez que lo vi verdaderamente libre. Después del enfrentamiento con mis padres, las cosas no se calmaron como esperábamos. Su rabia y su necesidad de control no los iban a dejar quedarse de brazos cruzados. Sabíamos que volverían a intentar algo, pero no sabíamos qué ni cuándo. Esa incertidumbre nos mantuvo alerta durante días. Mientras tanto, mi hermano, mis abuelos y yo tratábamos de adaptarnos a nuestra nueva dinámica. Por primera vez, sentía algo cercano a la paz, aunque siempre con un ojo puesto en la ventana, esperando lo inevitable. La primera represalia no tardó en llegar. Unos días después, la policía apareció en la puerta de la casa de mis abuelos.
Al parecer, alguien había presentado una denuncia anónima alegando que yo estaba siendo retenido contra mi voluntad y que mi hermano era una mala influencia. Aunque la policía fue educada y profesional, sus preguntas me hicieron temblar. ¿Estás aquí por elección? ¿Sientes que estás en peligro?, me preguntaron. Aclaré todo con firmeza, pero la experiencia me dejó helado. Sabía que esto era obra de mis padres. Mi hermano estaba furioso, pero también preocupado. Ellos no van a parar, no mientras sientan que tienen algún control sobre ti, dijo, mientras trataba de calmarme. Mi abuelo intervino con una sugerencia: es hora de llevar esto a los tribunales. No podemos seguir viviendo con este miedo constante. Mi hermano dudó por un momento, pero finalmente asintió. Era la única manera de asegurarnos de que yo pudiera quedarme con él sin que mis padres pudieran interferir. El proceso para pelear por mi custodia fue largo y emocionalmente agotador. Mi hermano contrató a un abogado con la ayuda de nuestros abuelos, y comenzaron a reunir pruebas de todo lo que había pasado, las agresiones que sufrió, las amenazas, y el ambiente tóxico en el que vivíamos con mis padres. Incluso mi hermana se unió al caso, testificando a nuestro favor y confirmando cómo nuestros padres habían ignorado y maltratado a mi hermano durante años. Mientras tanto, mis padres no se quedaron quietos. Mi madre, especialmente, estaba decidida a recuperar el control. Empezó a hablar mal de mi hermano a todos los familiares que quisieran escucharla. Les decía que él me había secuestrado y que me estaba llenando la cabeza de mentiras. Afortunadamente, después de todo lo que había pasado, pocos le creían. Incluso algunos de nuestros tíos y primos comenzaron a distanciarse de ella, viendo claramente quién era el verdadero problema en nuestra familia. La audiencia judicial fue el punto de inflexión. Recuerdo entrar a la sala del tribunal con mi hermano a mi lado, caminando con su bastón, pero con la cabeza en alto. Mis padres estaban al otro lado, y mi madre no paraba de lanzar miradas llenas de odio. Cuando el juez pidió que se presentaran los argumentos, nuestro abogado fue el primero en hablar. Explicó con lujo de detalles lo que mi hermano había sufrido a manos de mis padres y cómo ellos habían ignorado por completo las pruebas de su inocencia en el caso que lo había destruido. Presentó informes médicos, declaraciones de testigos, e incluso los registros policiales de aquella noche horrible en nuestra casa. Cuando llegó el turno de mis padres, fue casi patético. Mi madre trató de victimizarse, diciendo que todo lo que habían hecho había sido por el bien de la familia y que mi hermano había manipulado a todo. El juez no parecía impresionado. Incluso se notaba algo de irritación en su rostro cuando mi madre comenzó a llorar teatralmente, alegando que no podía perder a otro hijo. La parte más difícil fue cuando me pidieron que hablara. Tenía miedo, pero sabía que era mi oportunidad de decir la verdad. Me levanté, y con la voz temblorosa al principio, expliqué lo que había vivido, los gritos, la indiferencia, y cómo mis padres me habían tratado como un objeto más que como una persona. Mi hermano es la única persona que siempre ha estado ahí para mí, dije, mirando directamente al juez. Él es mi familia, no ellos. Al final del día, el juez tomó su decisión. Concedió a mi hermano la custodia total sobre mí, con una orden para que mis padres pagaran una pensión alimenticia mensual. Además, les prohibió acercarse a mí o a mi hermano sin previo permiso judicial. Cuando el juez pronunció su decisión, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado mi libertad, pero el precio era aceptar que ya no tenía padres, al menos no en el sentido que alguna vez imaginé. Mis padres no se tomaron bien el fallo. Mi madre gritó que todo era una injusticia y que el juez estaba siendo influenciado. Mi padre, por su parte, simplemente bajó la cabeza, derrotado. Mientras salíamos del tribunal, mi madre me lanzó una última mirada y me dijo: «Vas a arrepentirte de esto». Pero yo no sentí miedo. Por primera vez, sentí que había recuperado el control sobre mi vida. De vuelta en casa de mis abuelos, mi hermano me abrazó y me dijo: «Lo logramos». Esa noche dormí profundamente, sin el peso de las amenazas de mis padres sobre mis hombros. Sin embargo, sabía que no sería el final. Mis padres no eran el tipo de personas que se daban por vencidas fácilmente. Y tenía razón. Después de la decisión del juez, las cosas comenzaron a cambiar. Sentía una libertad que nunca antes había experimentado. Ya no vivía con miedo constante, y por primera vez podía imaginar un futuro sin el peso de mis padres aplastándome. Mi hermano y yo empezamos a construir algo parecido a una vida normal. Él hacía todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien, me ayudaba con mis tareas, cocinábamos juntos, y poco a poco empezó a recuperar parte de la alegría que alguna vez tuvo. Pero sabíamos que mis padres no iban a rendirse tan fácilmente. La primera señal de que el capítulo no estaba completamente cerrado llegó apenas unas semanas después de la decisión judicial. Una tarde, mientras regresábamos de comprar víveres, encontramos una nota pegada en la puerta de la casa de mis abuelos. El papel estaba escrito a mano con la caligrafía de mi madre: «Todavía eres nuestro hijo. Puedes esconderte, pero siempre serás parte de esta familia. Regresa antes de que sea demasiado tarde». Mi hermano se quedó inmóvil, leyendo las palabras varias veces. Arrancó la nota de la puerta y la rompió en pedazos. «No le hagas caso.
Ellos solo quieren asustarte, dijo, pero noté la tensión en su rostro. Esa misma semana, mi madre empezó a llamar insistentemente a mi celular. No respondí ninguna de sus llamadas, pero los mensajes de voz eran suficientes para provocarme escalofríos. Su tono oscilaba entre la súplica y la amenaza. No tienes idea de lo que ese traidor está haciendo contigo, decía en uno de los mensajes. Te vamos a sacar de ahí, quieras o no. Mi hermano, al escuchar los mensajes, decidió que era hora de actuar. Habló con nuestros abuelos y su abogado para reforzar la orden judicial. Presentaron los mensajes como evidencia de que mis padres seguían acosándonos, violando los términos de la decisión judicial. El abogado nos aseguró que esto solo fortalecía nuestro caso, pero yo no podía evitar sentirme intranquilo. Mis padres no eran solo tercos, eran impredecibles. Un mes después, ocurrió algo que me hizo entender que mis padres estaban dispuestos a cualquier cosa. Era un sábado por la tarde. Estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Me levanté y corrí al pasillo, justo a tiempo para ver a mi abuelo abrir la puerta. Allí estaban mis padres. Mi madre tenía una expresión frenética en el rostro, y mi padre miraba alrededor como si estuviera inspeccionando el lugar. «Queremos hablar con nuestro hijo», dijo mi madre, empujando la puerta para intentar entrar. Mi abuelo intentó detenerla, recordándole que tenían prohibido acercarse, pero mi madre no escuchaba. Comenzó a gritar, acusando a mi abuelo y a mi hermano de lavarme el cerebro. «Esto es secuestro, voy a llamar a la policía», gritaba, mientras mi padre intentaba calmarla en vano. Mi hermano apareció entonces, apoyado en su bastón. Se interpuso entre ellos y yo, con la mirada fija en mi madre. «Ustedes no tienen ningún derecho aquí», dijo, su voz firme. «Si no se van ahora mismo, llamaremos a la policía». «Tú eres el secuestrador aquí», respondió mi madre, señalándolo con un dedo. «Nos arrebataste a nuestro hijo, esto no se va a quedar así». Mi hermano no retrocedió. «Arrebatar, eso no es exactamente lo que ustedes intentaron hacer conmigo», replicó, con una calma que claramente estaba provocándola aún más. Mi madre perdió completamente el control. Se lanzó hacia mi hermano, intentando arrebatarle el bastón, pero antes de que pudiera hacer algo más, mi abuelo llamó a la policía. Mi padre, aunque no tan frenético como mi madre, intentó arrastrarla de vuelta al auto, pero ella seguía gritando y luchando. «No te vas a salir con la tuya, te vamos a destruir», le gritó a mi hermano mientras la policía llegaba. Cuando los oficiales llegaron, la escena era caótica. Mis padres intentaron justificarse, alegando que solo querían verme, pero los oficiales no estaban interesados en escuchar sus excusas. Les recordaron que estaban violando una orden judicial y los escoltaron fuera de la propiedad. Mientras se los llevaban, mi madre me lanzó una última mirada, llena de odio, y gritó: «Esto no ha terminado». Esa noche, mientras mi hermano y yo hablábamos en la sala, traté de poner en palabras lo que sentía, pero no pude. Había demasiadas emociones encontradas: alivio, miedo, tristeza y rabia. Mi hermano me observó en silencio por un momento antes de hablar. «No importa lo que digan o hagan, ya no tienen poder sobre ti. Aquí estás seguro, y yo haré todo lo que sea necesario para protegerte». Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Mis padres dejaron de intentar contactarme directamente, aunque de vez en cuando escuchábamos rumores de familiares sobre lo que estaban diciendo de nosotros. Mi madre había contado una versión completamente distorsionada de la historia, donde mi hermano era el villano y ellos las víctimas. Afortunadamente, la mayoría de nuestra familia no les creyó. Finalmente, mi hermano y yo comenzamos a construir una vida juntos. Me inscribí en un nuevo colegio y comencé a enfocarme en mis estudios. Mi hermano, aunque todavía lidiaba con las secuelas de todo lo que había pasado, parecía más tranquilo. Se dedicó a trabajar desde casa, usando sus habilidades para construir una pequeña empresa que nos ayudaba a mantenernos. Poco a poco, empezamos a encontrar algo de paz.